indicar mejor qué son las inmunoglobulinas, ¿verdad? Si bien estudiamos casi todo ya lo de los componentes del sistema inmunológico, la inmunoglobulina lo dijimos así por parte y no, la estructura en sí no desarrollamos. Bueno, y ahora vamos a darle un pantallazo otra vez, de tal manera que no sea tan complicado al ver la estructura, ¿verdad? Como ya dijimos, la inmunoglobulina es producida por Linfocitos B. linfocitos B a estímulos de ¿quién estimulaba a los linfocitos B para que se produzca la inmunoglobulina? Qué lindo el examen así, ¿verdad? Linfocitos T, CD4. Linfocitos T, que a su vez es estimulado por antígeno específico. Por un antígeno específico. Hablamos también que el linfocitos B podría no ser T dependiente. ¿Se acuerdan que había linfocitos B T dependiente y la independiente? Que directamente podría actuar con la célula presentadora y también será activado de esa manera. O sea que de ambas formas podrían ser. Entonces, estas inmunoglobulinas que son al final son proteínas y que son producidas por los linfocitos B ante un antígeno específico. No es que todas las inmunoglobulinas para todas las... Y habíamos visto también ya cómo ocurría la clonación de tal manera que un tipo de células B se clonaban para producir siempre la misma inmunoglobulina para ese antígeno. Es decir, no es que todos los linfocitos se activan a la vez y van a producir la inmunoglobulina. Eso no es cierto. Habíamos dicho que más o menos el 2 o el 3% del total de los linfocitos podría estar estimulado y estar produciendo inmunoglobulinas específicas. De lo contrario, pues, por ejemplo, no tendríamos la capacidad de enfrentar dos tipos de antígenos o dos agentes patógenos, ¿verdad? De hecho que hay que entender una cosa, que al ser estimulado por un antígeno, evidentemente se siente debilitado el sistema, ¿verdad? No es que con la misma fuerza van a responder. Por eso que las enfermedades de base, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una infección viral, fácilmente perdemos la defensa, o sea, disminuye nuestra defensa frente a otros agentes patógenos como bacterias, por ejemplo. Entonces, de repente uno empieza con un resfrío, con una gripe, y ahí, sin mucha importancia aparentemente. Sin embargo, disminuye la defensa, entonces las bacterias, sobre todo las vías aéreas, aprovechan esa oportunidad. No sé si me están entendiendo la idea, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Bien, oportunista se le llama en general, en este caso sí podríamos llamarlo también, pero en general se llama a aquellos que, por ejemplo, en algún momento dado está conviviendo con nosotros como saprófitos y de repente nos agarra una enfermedad y se vuelve patógeno. Eso sería oportunista, ¿verdad? Por ejemplo, los estafilococos de la piel, por ejemplo, que normalmente no le hace daño a nadie, las epidermidis, pero sin embargo ocurre un debilitamiento del sistema inmunológico, automáticamente se convierte en una infección de la piel, por ejemplo. Eso se le llama oportunista. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está mal tampoco decir en este caso, porque si bien
esa bacteria, en las vías aéreas sobre todo, en condiciones normales probablemente nos iban a afectar. Cuando tenés un debilitado el sistema, bueno, más fuertemente te afecta, ¿verdad? Bien, y acá tenemos los diferentes tipos de inmunoglobulina, ¿verdad? Acá tenemos la IgG, IgM, IgE, IgA. Y fíjense, estos dibujos representan la forma, el tamaño y la estructura. No es que solamente son dibujos así por decirlo de alguna manera pintoresca. Fíjense que esto, la IgM es pentamérica, 1, 2, 3, 4, 5. Y el IgA es dimérica, una cosa así, ¿verdad? Y los otros son monoméricas. Bien. Las funciones más importantes. Fijar antígenos extraños encontrados por el hospedador. Eso es lo más resaltante, por decirlo, porque es específico, ¿verdad? Por eso es lo más resaltante. Es importante recalcar este punto, ¿verdad? Que la función fundamental de las inmunoglobulinas es fijar antígenos que va encontrando, ¿sí? Después puede cumplir otras funciones, como por ejemplo mediar funciones efectoras para neutralizar o eliminar invasores externos. Pero eso ya es, fíjense que dice mediar. Mediar significa que ayuda, ¿verdad? Y son secretadas por la célula plasmática. ¿Se acuerdan que los linfocitos B cuando se activan se convertían en plasmocitos, que comúnmente se llaman células plasmáticas? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bro. Bueno. Pueden encontrarse en forma soluble o pueden encontrarse ancladas en las membranas de los linfocitos B, constituyendo receptor para antígenos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del BCR. Y luego las familias o las superfamilias, ¿sí? O sea que tenemos dos formas. Las que son solubles, como sea la IgM, IgG, IgA, IgE. Todos esos son solubles. Pero las que son de membrana no son solubles, o sea que están fijos. Acá, por ejemplo, representa claramente, ¿ven? Este sería fijo a través, por la membrana de los linfocitos y estos serían solubles, o sea que van al torrente sanguíneo o en los líquidos en donde más abundan. No todos van a la sangre, eso es muy importante también. Habíamos hablado también de los dominios. ¿Y se acuerdan qué decíamos de los dominios? Secuencia de aminoácidos claramente reconocibles. Esos son dominios. O sea que cuando encontremos un dominio, siempre vamos a reconocer, este es el dominio 1, por poner un nombre, dominio 2, dominio 3. O sea que secuencia de aminoácidos que vamos identificando. En este caso en particular, habla de una estructura básica de aminoácidos de 110, dominio de inmunoglobulina, que se repite 4 o 5 veces en las pesadas y 2 veces en la ligera. Es decir, esas son las secuencias de aminoácidos, de 110 aminoácidos, que, a ver, para que podamos entendernos mejor sobre este tema, podríamos poner una especie de paralelismo, ¿verdad? Cuando nos vamos de viaje o por la ruta, encontramos, ¿verdad?, pequeños bosquecillos, ¿verdad? Y a eso le llamamos dominio. Después encontramos otro similar. Este es el dominio. ¿Ves? Vamos reconociendo así de a poco. Y después encontramos más grandes o diferentes árboles o más altos, lo que sea. Y eso van a ser otro tipo de dominio. Y así sucesivamente. Eso sería más o menos para que nos entendamos, para que no sea tan abstracto el asunto, ¿verdad? Y todas las proteínas que presentan este motivo en su estructura pertenecen a las superfamilias de la inmunoglobulina que habíamos visto también ya, cuáles eran los componentes de la superfamilia.
Acá tenemos los dominios que le llamamos, ¿ven? Acá, por ejemplo, tenemos el dominio CH2, CH3, CH1. ¿Ven? Estos son secuencias muy similares. O sea, donde encontramos esta secuencia, le llamamos CH1. Donde encontramos esta secuencia, CH2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, acá tenemos los dominios son independientes a la región, mejor dicho, a la cadena pesada o cadena liviana. Eso no tiene nada que ver eso, sino esa secuencia puede estar en cualquier parte. La única diferencia que tiene que haber es que esas secuencias son iguales o similares, o sea, reconocibles. Acá tenemos la zona de unión del antígeno. ¿Ven? Estas dos zonas se le llaman variables y estas se llaman constantes. Esto que está acá. Y esta zona que está acá con líneas punteadas acá, se llama bisagra. ¿Ven? Y fíjense un detalle. Dijimos nosotros que la función fundamental era unir la unión a antígeno. En este caso tiene dos lugares para unión. ¿Ven? O sea, máximo puede unirse a dos antígenos. Eso no quiere decir que todos las inmunoglobulinas van a tener esa capacidad. Aquel que es dimérica va a tener 4 y aquel que es pentamérica va a tener 10 y así sucesivamente. ¿Comprenden la idea, verdad? Bien. Y acá, por ejemplo, se indica, miren la región CH2 o el dominio CH2, su función es activación de complemento y unión a células. Bueno. Y acá decíamos nosotros que son las superfamilias, que esto sí ya habíamos hablado ya con anterioridad. Y acá tenés las que son de inmunoglobulina, los heterodímeros, que puede ser el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, del tipo 2, el receptor de células T o B, y la inmunoglobulina propiamente dicho. ¿Verdad? Que esta puede ser D o M, que es membranal. Fíjense que hay uno que es sub-M, que es membranal, y hay uno que es M, que no es, que es soluble, que es pentamérica. ¿Sí? Con razón no podía cambiar. Bien. Y acá tenemos entonces las cadenas, las diferentes cadenas de las inmunoglobulinas. Tenemos la cadena ligera. ¿Ven? Ven que la región variable tiene una cadena ligera y otra cadena pesada. La región constante tiene una cadena ligera y una cadena pesada. Y así sucesivamente. Acá tenemos la cadena CH2 y CH3. Constante H2, o sea, sería, fíjense que acá, dominio CH de pesado, de cadena pesada 1, H1, dominio de cadena pesada H2 y dominio de cadena pesada H3. Así sucesivamente. Asimismo tenemos dominio de cadena liviana de la región variable y de la región constante. Ambos lados. Entonces tenemos dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Así nomás de sencillo. Y estos están unidos por puentes disulfuros, que le denominamos bisagra. Puentes disulfuros. Aquí. Esto puede estar aquí, aquí, diferentes partes puede estar. Y esto tiene mucho que ver con la composición de los aminoácidos azufrados. ¿Se acuerdan? En bioquímica hablábamos de los aminoácidos azufrados. La cistina, la cisteína y todo eso. Bien, una cadena liviana está formada por un dominio variable, que es lo que dijimos ya hace rato, y un dominio constante. Sería esto.
¿Ven? Un dominio variable liviana y un dominio cadena constante liviana. La cadena pesada, o H, están formada por un dominio variable pesada, acá, y constante pesada. Es decir, tenemos de esta manera, y esto siempre va a ser así. Y luego tenemos 3 o 4 dominios constantes CH. ¿Okay? Todos son pesados. ¿Okay? Constante pesado. ¿Me van comprendiendo, verdad? ¿O no? Esto es muy fácil, no es muy complicado. ¿Ya? Entonces tenemos una región de fijación de anticuerpos y una fracción de constante. Las dos zonas bien diferenciadas. De unión, que sería aquí, FAD o FAB de anticuerpos, en inglés nomás está. Y la zona efectora, que es la fracción constante. ¿Se acuerdan que en esta zona era unión de activación? Activación de complemento, unión a células, a otras células, ¿sí? De tal manera, porque esa es la forma efectora, ¿verdad? Porque las inmunoglobulinas también actúan como opsonizantes. Entonces, ¿qué sucede? Se une a una célula, por ejemplo, y luego al opsonizarlo, un macrófago viene y lo fagocita, ¿verdad? Así de sencillo es. O sea que, fíjense un detalle que estamos hablando. Y pusimos énfasis en que la función más importante es la unión a ¿cuál es la función más importante? ¿De qué, profe? Unirse al antígeno. Unirse al antígeno. Muy bien. Esto, insisto en esto porque a veces yo pregunto, como son selecciones múltiples, y pongo dos funciones, que son las dos funciones son propias, pero una es específica y la otra no es específica. Por lo tanto, la específica es la que hay que marcar. Por eso insisto yo en esto. Un ratito que tengo que atender.
disculpen. Nos quedamos que les había dicho que esto es muy importante identificar bien. Esta otra cuestión que hay que entender muy bien que históricamente se le dio muy pocas funciones a las inmunoglobulinas. Sin embargo, tiene varias funciones y cada región cumple una función en particular, ¿verdad? Entonces, decíamos que teníamos dos zonas, que era la fracción de unión anticuerpo y la fracción constante, ¿verdad? Y la fracción constante, funcional y estructuralmente son diferentes, son totalmente diferentes en cuanto a su estructura y su función. Por ejemplo, FAB, la parte de la fracción de unión anticuerpo, capacidad de interaccionar específicamente con anticuerpos, mejor dicho, con antígenos. Y la fracción constante, funciones efectoras asociadas a isotipos del anticuerpo. Eso va a ser de acuerdo a qué tipo de anticuerpo estemos hablando, ¿verdad? Porque hay algunos isotipos que no activan al complemento, por ejemplo. Otros no tienen función de opsonizar. Por eso es funciones efectoras asociadas al isotipo del anticuerpo. No es que todos en general. Si bien no es que todos cumplen la misma función constante, sino va a depender del isotipo. Entonces acá tenemos la región efectora, estudiada en general, por ejemplo el CH2 fijación de complemento y CH3 unión a receptores en la membrana de los fagocitos. Es decir, va a cumplir la función de opsonizar. O sea que aquí complemento, aquí fagocito. Así sería. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces, tenemos la cadena mu, o mu, y la epsilon, que vienen un cuarto de dominio constante CH4. No todos estos pueden tener CH4, por ejemplo. CH2, CH1, CH2, CH3 es lo más común. CH4 sería en particular. Por ejemplo, la inmunoglobulina del tipo E, porque tiene epsilon, ¿ven? Por eso es E. Adivinen qué tipo de cadena va a tener la G. Eso, muy bien. Y la D, delta. Delta, de dedo. Bien, claro. Muy bien. No, existe bien una línea del tipo B. Muy bien. Espectacular. No, pero ese es el razonamiento que quiero que tomen, ¿verdad? Porque aparentemente, pues, se llama nomás por capricho alguien G o se llama M y se llama, qué sé yo. Bueno, cada uno con su... Bien. Entonces, fíjense, los mastocitos, ¿cuál es su función? O sea, ¿cómo funcionan los mastocitos? Mejor dicho, los mastocitos. O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción? Sí, pero o sea, ¿cómo actúan? Por ejemplo, los neutrófilos, ¿cómo actúan? Histamina, heparina, sí. Bien, o sea que su función fundamental es la degranulación. Estamos hablando de los mastocitos, ¿sí? Bien. Y fíjense que tiene la IG epsilon, la cadena epsilon. ¿Qué podríamos decir? Entonces, cuando un mastocito está activado por una inmunoglobulina de tipo E, al final probablemente lo que va a ocurrir es que se va a degranular.
para que cumpla su función, ¿verdad? O sea, ya sea para bien o para mal. Siempre la idea es que sea para bien, ¿verdad? Pero a veces ocurren las enfermedades autoinmunes y actúa para mal. Pero así es, ¿verdad? Bueno, claro que se activan y va a depender mucho de la actividad de tu sistema inmune, ¿verdad? Porque hay algunos que sí, en algunas personas y en otras no. O sea, no es que a nadie no, pero no sé, yo por ejemplo, a mí por ejemplo varias veces ya me picó avispa y nunca me pasó más de una inflamación así leve. Pero la misma avispa le pica a otra persona, yo veo y se hincha todo, eh, apenas respira. Sí, claro, sí, así mismo. Eh, Eso depende mucho del sistema inmunológico. Hay un capítulo en particular que se llama hipersensibilidad, que vamos a desarrollar más adelante, que se refiere específicamente a ese tema. Pero es importante tener la base bien definida para que, porque eso ya forma parte del sistema inflamatorio. Pero como se clasifican en tipo uno, tipo 2 y tipo 3, la hipersensibilidad. Entonces, con fines de, claro que la avispa no sabe si yo voy a inflamar el tipo 3 ni nada por el estilo. Solamente para con fines didácticos nosotros hablamos así, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? Bien, muy bien. Entonces existen también las regiones determinantes de complementariedad. ¿Qué son esas regiones? Y son las regiones variables de la cadena L y H y tienen tres secuencias de aminoácidos hipervariables en el extremo terminal y forman el sitio de unión con el antígeno y son llamadas regiones determinantes de complementariedad. Esa es la complementariedad, según ustedes. Fíjense que hay dos situaciones de complemento. Una es las proteínas como complemento, ¿se acuerdan? Que habíamos estudiado, que son otra cosa. Se le llamaba complemento de un principio porque eh, se creía que se necesitaba de esas proteínas para que el sistema inmunológico se complete. Después nomás se vio que el complemento puede ayudar y también puede actuar directamente. Pero su nombre ya conservó, ¿verdad? En este caso en particular, no nos referimos a esas proteínas, nos referimos a una región en particular de las inmunoglobulinas que tiene una función muy importante que es la complementariedad. ¿Qué significaría eso? Si, eh, Conjunto de ayuda, profe. claro, es un conjunto de ayuda, pero en el fondo sirve para adaptarse al antígeno. Es decir, como en nuestra mano, ¿verdad? Si yo voy a agarrar una pelota de tenis, mis dedos lo rodean casi completamente, ¿entiendes? ¿Verdad? Y como si fuera que se complementa a la pelota de tenis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Si fuera, no sé, un cubo y mis dedos le va a ser más dificultoso adaptarse, pero va a buscar la forma de adaptarse. Va a depender mucho del tamaño, ¿verdad? Bueno, esa es la zona de complementariedad. O sea que hay una región en particular de la zona variable que actúa de complemento para ese antígeno específicamente. No es que para todos los tipos de antígenos, no. Para ese tipo de antígeno. Claro, eso, o sea, epítopo sería este,
¿cómo se llama? Lo que tiene es determinante, pero en el antígeno. Y parátopo sería, se llamaría parátopo a la región de complementariedad de la inmunoglobulina. ¿Se entiende, verdad? O sea, el epítopo se une al parátopo, que sería la zona de complementariedad. ¿Comprende la idea, verdad? O sea que son las regiones determinantes de complementariedad. Si esa secuencia de aminoácidos, vamos a suponer que tenemos 2 o 3 tipos de antígenos, pero el anticuerpo que está presente es para uno solo, para un solo tipo. Si viene uno, antígeno 1, no puede entrar porque no son complementarias. Llave cerradura, por ejemplo, son complementarias. ¿Se entiende la idea? Pues yo meto la llave en la cerradura y perfectamente se complementan. A eso se refiere. Bien. Entonces tenemos de esta manera, ven, 3 regiones bien determinadas en que el antígeno va a unirse, y acá están las regiones, ¿verdad? Receptores o dominios donde van a estar los CDR. Bueno, la especificidad del antígeno se deben a estas regiones hipervariables. A eso es lo que nos referimos. En este caso, acá estaría y acá también. Y esta sería la forma ampliada de esta zona, ¿no? Y sería la N-terminal, sería esto. Y acá estaría la C-terminal, de este lado. O sea que, fíjense, entonces tendríamos que al antígeno se va a unir por la N-terminal y a las células, o a las membranas celulares, por la carbono terminal, o C-terminal. Bien. Regiones bisagras. Existen una región no globular de 10 a 60 aminoácidos más o menos, entre el primero y el segundo dominio constante de la cadena pesada, conocida como región bisagra. Esa es la puente de sulfuro, profesor. El puente de Silvio. Ven acá hay uno, acá hay otro. Y eso va a depender mucho de la presencia o no de aminoácidos azufrados para que formen puentes de hidrógeno, puentes disulfuro. ¿Ven? ¿Cuál es la función que le da a la inmunoglobulina esta bisagra? Y así como dice su nombre, bisagra. Ustedes conocen lo que es la bisagra, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Yo profe. no, yo no, bro. Todos conocen lo que es una bisagra. El que no conoce puede decir, le vamos a explicar, no hay problema, para que comprenda mejor esta parte, porque si bien es sencillo, si vos no entendés esas cosas, a veces se complica, ¿verdad? Hablamos, profe, de esa parte de la cerradura de la puerta donde se dobla, que permite abrir y cerrar. Sí, es la que va más o menos por el marco, ¿ves? Sí, profe. La bisagra, ¿verdad? O sea que es una planchita, una planchuelita, que tiene 2 zonas y que se puede abrir y cerrar así, ¿verdad? Es decir, que le da flexibilidad, porque sin esa bisagra las puertas no podrían abrirse, tendría que estar fija siempre. Lo mismo ocurre aquí, ¿ven? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿ven? Esto entonces, ¿qué es lo que hace? Si, por ejemplo, vamos a suponer que haya un antígeno que sea grande y que tenga 2 epítopos entonces fíjense que esto se va a abrir así, se va a abrir así, y para calzar en sus epítopos. Perfectamente puede fijar ahí. Entonces un antígeno por cada inmunoglobulina, ¿verdad? Si fuera monómero, en este caso, ¿verdad? Eso sería la relación. Acá indica, todo esto son repeticiones nomás, ¿ven? Aquí tiene actividad inmunológica, es decir, específica, y acá tiene actividad biológica, que es inespecífica. Por eso es que
¿Se acuerdan que el sistema inmune se dividía en específica y específica? O adaptativa. Bien. Entonces, esto le confiere flexibilidad a la inmunoglobulina entre estas dos regiones. Acá, por ejemplo, esto para que se abra, sí, para que se acomode, por decirlo así. Acá el antígeno y acá también. Y esto para que se abran más ambas terminales, N terminales. Acá está, ¿ven? Región bisagra. Donde haya puente de disulfuro, ahí hay región bisagra. ¿Ya? Ven que acá es el carbono terminal y acá es N terminal. Es decir, tenemos aquí las uniones a las membranas celulares, por eso es biológica, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si se va a fijar a un macrófago, a un fagocito, y aquí se va a fijar. Y se va a fijar el antígeno, aquí se va a fijar. Si esto va a abrir o va a cerrarse un poco más, depende de la región bisagra. Y aquí están los dos parátopos que les había dicho, ¿ven? ¿Se entiende, verdad? Este acá es un parátopo, dos parátopos. Este es en el caso de que sea monómeros. Si fuera dímero, tendríamos 4 parátopos. Si fuera pentámeros, tendríamos 10 parátopos. Así sucesivamente. Bien. Los isotipos. Los isotipos son determinantes de regiones constantes que en conjunto definen la clase y subclase de cada cadena pesada. Fíjense un detalle que una inmunoglobulina del tipo gamma o G, como habíamos dicho al principio ya, es lo mismo gamma para dengue que para Chagas, por ejemplo. ¿Y en dónde entonces existe la diferencia? Entre la gamma o la G de dengue o de la G de Chagas. Le voy a mostrar dónde es. Aquí. Está la diferencia. Esto sigue siendo G, pero aquí en la parte de la región determinante de la complementariedad, que es donde le da la especificidad para cada antígeno, está la variante. ¿Se entiende la Ese idea? sería el epítopo, profe, ¿verdad? Este sería el parátopo. Ah, para. Epítopo es el que está por el antígeno, que tiene que ser complementario al parátopo. ¿Se entiende? Cerradura. Eso es gracias al isotipo otra vez, profe, ¿verdad? La especificidad. Claro, el isotipo en realidad es la inmunoglobulina que tiene mayor cadena de aminoácidos de un solo tipo. Por ejemplo, la gamma es G. ¿Verdad? Si tiene dominio, muchos dominios epsilon, sería E. ¿Comprende la idea, verdad? ¿O no? Acá, vamos a ver. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tenemos 5 isotipos. Tenemos la gamma, cadena gamma. ¿Cómo se llama? G. Cadena alfa, ¿cómo se llama? A. Cadena mu, ¿cómo se llama? M. Cadena delta, ¿cómo se llama? D. Cadena epsilon, inmunoglobulina E. ¿Comprenden cómo funciona eso? Es decir, no es que, por ejemplo, la gamma, mejor dicho, la inmunoglobulina del tipo G, solamente tiene gamma, sino tiene predominio del tipo gamma. Este alfa tiene predominio del tipo alfa. Y así sucesivamente. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Esto también te ayuda un poco a fijar mejor, porque ven que los nombres parecen ser muy arbitrarios. O sea, si uno no tiene en cuenta este detalle, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, bueno, parece muy arbitrario o sea, a alguien se le ocurrió poner G
y a otro se le ocurrió poner A, y así sucesivamente. Y eso no es así, sino esto se hizo un estudio cromatográfico y se separaron las cadenas y al que tenía predominio de gamma se le llamó G, alfa, A, y el mu, M, y así sucesivamente. Bien. Profe, viste que el IgG a la vez se subdivide otra vez y eso no son isotipos también. IgG1, IgG2. No, esos son alotipos. Los isotipos son 5. Y luego sus variantes, que serían los alotipos, son, por ejemplo, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. ¿Está? En realidad, esos son, como les dije, predominio de cadena, o sea, la proteína está de cadena gamma en este caso, ¿verdad? Luego tienen pequeños dominios que son diferentes unos de otros. Y esos dominios cumplen funciones específicas otra vez, o sea, no específicas desde el punto de vista inmunológico, sino desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, el IgG2 en la fracción CH2 activa más el complemento que el 1, por ejemplo. Y así sucesivamente. Un tipo de IgG del tipo 1, por ejemplo, es más abundante que el tipo 2. Y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cadena ligera, puede ser de dos tipos. Cadena kappa y cadena lambda. Entonces, cada molécula de anticuerpo tiene dos cadenas alfa o dos cadenas kappa. Ambos tipos se encuentran en todas las inmunoglobulinas, pero cada clase solo tiene un tipo de cadena pesada. O sea que acá lo que varía es solamente la cadena ligera. No varía la cadena pesada. Y solamente la cadena ligera contiene kappa y lambda. Lastimosamente esto dimos al revés y tarde me di cuenta porque esto pues, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la última clase, cuando hablábamos de los genes? La región variable. Exactamente. Y a esto se refería. Bien. Entonces, las inmunoglobulinas o los halotipos de la inmunoglobulina, los genes se codifican, como ya dijimos la vez pasada, y se heredan en forma de alelos. Por lo que cada uno de estos tipos variantes se le denomina variantes alélicas y el conjunto de variantes alélicas se le denomina halotipos. Y los halotipos se sitúan en la región constante de la cadena pesada y ligera. Esto sería de esta manera. Entonces tenemos, por ejemplo, halotipos de inmunoglobulina. En el hombre se han descrito 3 tipos de halotipos. El GM en la cadena G de la inmunoglobulina G, que sería 25 halotipos. El AM en la cadena, que sería en la cadena alfa, 2 halotipos. Y KM en la cadena ligera kappa de 3 halotipos. Entonces serían los diferentes halotipos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos IG1, que es un tanto diferente en un tipo de ratón, en este caso cepa A, y el G1, que es muy similar, pero un tanto diferente con estos alelos, con las variantes de estos alelos, que serían la cepa H. Es decir, mi IgG no es tan igual a la inmunoglobulina de otra persona. Eso significa. ¿Se entiende, verdad? Por eso halo es otro. Entonces, es muy importante entender de que cuando la vez pasada estábamos discutiendo un poco también con
con las personas que dan responsabilidad social, la transfusión de sangre. Si bien no hace daño, o sea, no hace un gran daño, sino al contrario, cuando una persona, cuando un médico toma una decisión sobre un acto médico, lo que evalúa es costo-beneficio. Es decir, si yo hago esto, va a mejorar en esto, en esto, en esto, y yo sé que probablemente va a tener estos efectos secundarios. Y como los efectos secundarios son inferiores a lo que va a favorecer al paciente, entonces se realiza el acto médico. Entonces las transfusiones sanguíneas no son como inocuas. No es que completamente no te pasa nada. Claro que te pasa de todo porque es un tejido extraño que te están poniendo. Es como un trasplante eso de tejido. Entonces, y es debido justamente a estas pequeñas variaciones que tenemos. Sin embargo, podríamos considerarlo que costo-beneficio es mucho más grande el beneficio que el costo, ¿verdad? Por eso que se sigue realizando. Entonces los idiotipos, la secuencia de aminoácidos única de los dominios variable pesada y variable liviana, funcionan como determinantes antigénicos, es decir, de complementariedad, es lo que habíamos hablado. Y cada determinante antigénico individual de la región variable se conoce como idiotipo. Esto sería lo que decimos, lo que le había dicho hace rato. El antígeno del Chaga, IgG Chaga, IgG para dengue, por ejemplo. Son dos idiotipos, son del mismo tipo, pero son diferentes en cuanto a su determinante antigénico. O sea, la parte de complementariedad, la parte variable. Se llaman idiotipos. Entonces, cada anticuerpo presenta múltiples idiotipos. Algunos son el verdadero sitio de unión de antígenos, otros comprenden secuencia de la región variable fuera del sitio de unión. Es decir, la suma de los idiotipos individuales se denomina idiotipos del anticuerpo. Es decir, la zona de complementariedad es donde... a ver, vamos a volver otra vez a esta parte. Si ustedes se dan cuenta acá, hay tres regiones de complementariedad, que es la zona de unión. Pero ven acá, por ejemplo, no forma ya parte de la zona de unión. Sin embargo, forma parte de la zona variable, igual que esto. El conjunto de esto es lo que se llama idiotipo. No es que solamente esta parte, pero el conjunto. Sin embargo, el determinante antigénicos son estas tres regiones. ¿Qué función cumple esto? Y estos sirven para estabilizar, por ejemplo, la unión. ¿Se acuerdan que para que funcione bien, para que funcione bien, entonces tenemos que tener bien fijo al antígeno? Si el antígeno no tiene una unión firme, evidentemente, al anticuerpo, evidentemente ese anticuerpo puede escapar en cualquier momento y no lo anula. Así de sencillo. Bien. Como ya dijimos, existen cinco tipos de inmunoglobulinas y esto va a depender mucho de qué tipo de cadenas sean predominantes. En este caso tenemos a IgG, ya no vamos a decir más. Bien, IgG es la clase más abundante en el suero. ¿Saben lo que es el suero, verdad? Sí, profe. ¿Qué es el suero? Sustancia fisiológica. ¿Dónde se encuentra?
Bien, para tener, Solución salina, solución salina natural. no, justamente eso, por eso justamente la serología, que viene de la palabra suero, serología, que es la determinación de sustancias inmunológicas solubles. La sangre tiene dos partes. Una parte que se llama la parte figurada, que serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el plasma, que sería la parte líquida. Cuando el plasma pierde o consume la parte de fibrinógeno, o la parte del sistema de coagulación, el plasma se convierte en suero. ¿Comprende la idea, verdad? Esa parte que queda lo que sería el suero, ¿no? ¿Cómo? Sí. La diferencia solamente es que uno tiene fibrinógeno y el otro ya no tiene. O sea que hay una pequeña diferencia entre, entre el suero y el plasma, en que uno no está coagulado, el plasma no está coagulado, y cuando el plasma coagula, se convierte en suero. Esa es la pequeña diferencia. ¿Está todo bien? Y de ese suero estamos hablando. Que IgG es la clase más abundante en el suero, es decir, en la sangre, pero en la parte líquida, la parte coagulada. Y da igual si es plasma, ¿verdad? Porque en este caso no se altera la misma cantidad de inmunoglobulina G vas a tener en suero que en plasma. La diferencia nomás es que como existen más proteínas en el plasma, muchas veces cuando uno va a determinar algo, cuando uno quiere hacer una prueba laboratorial, esas proteínas interfieren y por eso que se trabaja más con suero que con plasma. ¿Se entiende la idea, verdad? Bueno, espectacular. El suero, bueno, se le llama suero fisiológico al que se vende en el comercio, que es una solución salina del 0,09% de solución salina. Y bueno, se usa para lavar, por ejemplo, heridas. Inclusive se puede hacer intravenoso eso. O sea, no va a pasar nada si vos te pones intravenoso. Te pones en la sangre directo. Y ahora existen los sistemas de mecanismo, o sea, sistemas de venoclisis que no permite que la burbuja pase a la sangre. Es un esquema de seguridad que se ha inventado. Pero si pasa en sangre, en vena, y si la vena está en el brazo, probablemente no te va a pasar gran cosa. Pero si es vía central, por ejemplo, y pasa ahí, y va a crear una embolia. O sea, ¿por qué? Porque el gas, la burbuja, actúa como un émbolo. ¿Saben lo que es un émbolo, verdad? Bien. Conocés la jeringa, ¿verdad? La jeringa. Esa jeringa. Y ahí tiene adentro tiene es un cilindro eso. Es un cilindro y adentro tiene como una especie de pistón. ¿Eh? Vos estirás y después podés empujar otra vez. Y tiene por la punta del pistón, tiene una goma negra que se llama émbolo. ¿Y qué es lo que hace el émbolo? Y sella el cilindro. Es decir, que él no deja pasar nada del otro lado. ¿Se entiende, verdad, la idea? Es un tapón. No deja pasar la sangre. O sea, que solamente del lado que él empuja, lleva la sangre. Pero el resto ya no pasa. Entonces, por ejemplo, un émbolo, una embolia, sería formado por pequeños, puede ser sólido o gaseoso. En este caso estamos hablando de gases, ¿verdad? Que es el aire. Y el aire no se disuelve en la sangre, por eso que puede formar émbolo. Entonces se va y
cuando va por un vaso sanguíneo del mismo calibre, no pasa nada, ¿verdad? O sea, va empujando, pero va a llegar un momento en que se achica el calibre del vaso y ¡poc! Se va a trancar ahí y va a taponar eso y ya nadie pasa. Las plaquetas cuando están activados, sí. Es más, esa es su función. Solamente que decimos que su función fisiológica es que cuando vos tenés una herida, va y tapona esa herida para que no salga más, no haya fuga de sangre de los vasos sanguíneos. Ahora, cuando es patológico, ese émbolo va y tapona, por ejemplo, venas o arterias del pulmón y bueno, nos contamos la historia que es la forma en que fallecieron, según lo que cuentan los forenses, los que fallecieron del COVID. La mayoría fallecieron por embolia pulmonar. O sea que se activaron las plaquetas en esa zona, se unieron, se agregaron, se adherieron a las paredes de los vasos sanguíneos y taponaron. Eso pues en condiciones está hecho para que cuando las personas tengan una herida ocurra ese efecto. Pero ¿qué hizo el virus del COVID? Alteró eso y sin que haya una herida activa en los pulmones y eso de la misma manera que en los vasos sanguíneos superficiales. Y por eso que no se podía hacer más nada por esos pacientes. Porque no es que una vena o una arteria taponaba, sino todas. Así, ¡pah! Y ya no cuenta más la historia. Bien. Entonces, las inmunoglobulinas del tipo G, existen 4 subclases que se reconocen por diferencias en la secuencia de la cadena gamma. Es decir, que varían en su región constante. Y podemos conocer entonces de este tipo, IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Bien. Y como dijimos, es la que más participa en la respuesta inmune secundaria. Secundaria desde todo punto de vista. Fíjense que hay una secundaria, porque se acuerdan que la primera parte era inespecífica o innata. Ahí no participa. Y en la secundaria, que es la adaptativa, que ahí participan células T, células B y todas las demás células. Bien. Y IgG es la segunda que aparece cuando hay una respuesta. Primero aparece. ¿Cuál de ellos aparece? No, IgG es la IgM. segunda. IgM, ahí está. Fíjense este detalle que es muy importante tener presente, porque si nosotros relacionamos esto con la clínica, vamos a tener algunas mejor claridad de esto. Porque fíjense que yo puedo tener IgM positivo y IgG negativo. O sí, eso es cuando hacemos un estudio cualitativo. Pero si hacemos un estudio cuantitativo, es decir, yo tengo 100 nanogramos de IgM y 5 de IgG, es como decir IgM positivo, IgG negativo. ¿Se entiende la idea, verdad? Solamente que uno es cuantitativo y otro es cualitativo. Cuando yo digo positivo o negativo, estoy hablando de cualitativo, un estudio cualitativo. Cuando yo pongo números, ya es cuantitativo. Bien. Entonces, si yo tengo, vamos a ponerle nomás, vamos a facilitar para que no vamos a ponerle números, para no complicar. Positivo y negativo, ¿está bien? Sí. 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 Bien. Esto es así. En las primeras, los primeros 7 a 15 días de la infección,
aparece en IgM. Luego ya aparece IgG. Ahora, fíjense que va a llegar un momento que vas a tener IgG e IgM. ¿Por qué? Porque no es así automático, no es que uno dice, bueno, yo me voy a morir y vos vas a aparecer. ¿Entienden? Sino hay un momento en que va a aparecer ambas cosas. Cuando aparece solamente IgM, podemos decir que la infección es reciente. ¿Se acuerdan que? O presente, ¿verdad? Presente y reciente. ¿Por qué? Porque después de 15 días más o menos, de 12 a 20 días más o menos, ya aparece IgG. Entonces, si yo digo que solamente tengo IgM, entonces evidentemente voy a tener, voy a decir de que es reciente. Ahora, si yo tengo IgG e IgM juntos, positivos los dos, es decir que la infección ya estamos más viejo, por decirlo así, más antiguo. Y si solamente tenemos IgG y ya no tenemos IgM, podemos decir que del antígeno ya desapareció. ¿Comprenden la idea, verdad? Hay, por ejemplo, patologías que de por vida aparecen IgG. Y eso no significa que el paciente tenga o haya tenido hace poco. No podemos decir por eso. Ahora, el dengue, por ejemplo, no, IgG creo que hasta 60 días nomás da positivo. El O herpes sea, tipo 1 aparece IgG de por vida, profe, ¿verdad? sí, así mismo. También los treponemas y todo eso dan. Que nosotros le llamamos cicatriz inmunológica, ¿verdad? O sea, que es como si fuera que te hizo una cicatriz así en la piel y se quedó ahí, ¿verdad? Pero evidentemente no te hizo eso, sino como queda, como la cicatriz es prácticamente eterno hasta que te mueras. Entonces, más o menos así también la cicatriz inmunológica, que se refiere a la inmunoglobulina de tipo G. ¿Comprenden la idea, verdad? Bien. Reponemos. ¿Y por qué las inmunoglobulinas que produce son estables? Fíjense que para que una inmunoglobulina sea eficiente, tiene que tener todas estas características que estamos citando, pero aparte de eso tiene que ser estable. Porque ¿qué va a pasar si un virus, una bacteria o lo que sea, vive más de la estabilidad de la inmunoglobulina y la inmunoglobulina no hace efectiva? ¿Comprenden lo que digo? Es decir que la estabilidad, ustedes entienden cuando yo digo estabilidad, ¿verdad? Porque ese otro a veces es un esquema medio complicado. Por ejemplo, el cuerpo humano más o menos es estable 80 años, más o menos, ¿verdad? En promedio. La paraguaya 75 años y el paraguayo 70 años. Esa es la estabilidad promedio del cuerpo humano paraguayo. Es decir, que las mujeres viven más que los hombres en el Paraguay. Entonces, las proteínas que producen tienen que tener una cierta estabilidad, o sea, tiene que acompañar parte de la vida para que sea considerado estable. No es que produce y después desaparece, produce y después desaparece. Eso, no es, eso se llama inestabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No, si no es efectiva la inmunoglobulina, que es lo que se creía con el tema del COVID, generalmente es porque es inestable. Generalmente porque ya se presume que no va a tener problema de especificidad. Porque es difícil que un linfocitos B produzca
una inmunoglobulina inespecífica. O sea que esa probabilidad ya no se tuvo en cuenta. Lo que sí se tuvo en cuenta es que o que no sean, no tengan la capacidad de anular o de bloquear, o que sea inestable. Linfocito B, dijiste, profe, era por eso. Los linfocitos B son lo que producen la inmunoglobulina. ¿Entienden? No importa qué tipo de inmunoglobulina, todos los tipos de inmunoglobulina producen los linfocitos B. Entonces, ya no se piensa que estos linfocitos B produzcan inmunoglobulina inespecífica. O sea, produce inmunoglobulina nomás. Capaz que en algún momento más adelante se pueda descubrir que hay algunos agentes patógenos que pueda estimular de forma inespecífica a los linfocitos B. Pero hasta hoy día todavía no se conoce. Eso es la realidad. Por lo tanto, no se presume ya la inestabilidad de los, mejor dicho, la inespecificidad de las inmunoglobulinas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es el único anticuerpo que atraviesa la placenta. Fíjense que como hay varios subclases, no todos tienen la misma capacidad otra vez. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia en la secuencia de aminoácidos. Y como esto es por forma y tamaño, entonces cuando hay diferencia, tampoco puede atravesar. IgM, por ejemplo, es pentamérica. Por lo tanto, prácticamente no es prácticamente, no atraviesa porque es muy grande. Por su estructura. ¿Comprenden? Bien. Entonces, IgG1, IgG3 y IgG4 cruzan la placenta y tienen un papel importante en la protección del feto. Pero no el IgG2, ¿ven? El IgG1, 3 y 4 sí. Y por ejemplo, el IgG3 activa más eficientemente al complemento. El IgG4 no es capaz de activar el complemento. ¿Ven? Se unen a receptores de la fracción constante. La fracción constante se une a los fagocitos y mediando así la opsonización, que es otra función más. ¿Entiende la idea, verdad? Profe, el IgG3, ¿dónde se puede encontrar también? ¿Cómo? ¿En qué parte se suele encontrar de forma En el más suelo. común, ya que no activa el complemento? Todos se encuentran, en conjunto se encuentran en el suero completamente. Pueden atravesar ciertas barreras por su estructura primaria. O sea, por la diferencia en su estructura primaria. ¿Por qué yo sé que es diferencia de estructura primaria? A ver, Fertile. Profe, no estoy segura. No quiero decir cualquier cosa. Metele nomás y total, ¿cuál es el problema? Yo no te veo, tus compañeros no te ven. Pero me escuchan, profe. Bien. Porque el IgG1, 2, y 3 y 4 se diferencian en la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos se refiere estrictamente a la estructura primaria de cualquier proteína. ¿Ven? ¿Entienden la idea? Por eso yo sé que era la estructura primaria. ¿Está bien, Partile? Sí, profe. Bueno. Bien. Bien. El IgG en general defiende el compartimiento
tisular, que es en los tejidos. Eso sí. Por eso que, a ver, pocos son los elementos del sistema inmunológico que defiende o actúa o participa en el torrente sanguíneo. O sea, tiene que transportarse a otro lugar o al lugar de inflamación o de agresión o lo que sea para que pueda actuar. Eso siempre hay que entender, ¿verdad? Ya sea células, la célula pues complica un poco más porque tiene más volumen, pero no así la célula, digo, los elementos solubles, como ser la inmunoglobulina, el complemento y todo eso. Es decir, que si cuando llegan a la sangre, ya estaríamos en una situación más complicada, no en condiciones normales ya eso. Bien, IgM representa el 5 al 10% del total de las inmunoglobulinas. Muy bajo, ¿verdad? Su representación. Es pentamérica que dije. 1, 2, 3, 4, 5. Y están unidos así. Este no me parece un dibujo muy grosero, ¿verdad? Pero no le hagan caso. Bueno, la principal inmunoglobulina producida en la respuesta inmune primaria. O sea que lo primero que aparece, se dice, bueno. Primaria. No hay que confundir esta primaria con la inespecífica o innata. Primaria significa que aparece primerito. O sea que antes que IgG, por ejemplo. ¿Está todo bien? Bien. Se puede ver en forma monomérica, o sea que uno solo de estos, en la superficie membranal de los linfocitos B. O sea que como receptores. ¿Se acuerdan que los IgM podría ser membranal o soluble? Soluble es pentamérico, no soluble es monomérico. Y en el suero en forma de pentámero, o sea, formando 5 unidades de inmunoglobulina del tipo M más una cadena J. Más una cadena J, que parece un chirimbolo. ¿Ven? Bueno, está bien lo también, así que medio parezca groserito, pues entonces rápido ustedes van a fijar a qué se refiere. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Cuántos antígenos puede fijar esta inmunoglobulina? 10. 10, eso. ¿Por qué? Porque es pentamérico y cada uno, 2. ¿Ven? Como son 5, 10. Bien, y por su tamaño, esto no puede atravesar la membrana placentaria. Imposible. Entonces, el pentámero tiene 10 sitios de reconocimiento antigénico, que es la inmunoglobulina más efectiva en la aglutinación y en la activación del complemento. Fíjense un detalle muy importante también. Como dijimos, esto es la primera en aparecer en una infección, lo que significa, como tiene mayor capacidad de bloquear al agente agresor, prácticamente si esto atraviesa es porque el agente agresor es más potente que el sistema inmunológico en ese momento. Entonces activa el segundo esquema, que serían los IgG. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Porque debería ser la más potente, porque tiene 10 sitios de unión. Es la primera inmunoglobulina sintetizada por el feto. Es decir, que dentro del feto, no dentro de la placenta. Dentro del feto. Fíjense que el feto
actúa como una especie de inflamación en la madre, por un lado. Y él mismo siente como un esquema inflamatorio. Entonces produce inmunoglobulina. Por una cuestión de adaptación, porque si no, no va a poder. Y en este caso defiende el sistema, el compartimiento vascular. Fíjense que en este esquema habíamos dicho acá era, ¿dónde está? Formaba aglutinación y activación del complemento. Y es dentro de los vasos sanguíneos. ¿Saben lo que es la aglutinación, verdad? Como una condensación, exactamente. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en aula, ¿verdad? Se aglutinan, se unen todos juntos ahí, pegaditos, así como un bodoque, se quedan todos juntos, eso sería una aglutinación. Bueno, y ahora imagínense que eso circule, tengan en el sistema circulatorio como un bodoque. Estamos hablando de un bodoque, pero pequeñito, ¿verdad? No con bodoque. ¿Conocen ustedes lo que es el bodoque, verdad? Yo estoy hablando del bodoque como si usted. Ahora ya no se usa más prácticamente. ¿Conocen el bodoque, sí o no? Sí, Sí, profe. Sabía lo que... Bueno, Sí, pero vos conocés Keila el bodoque. sí El de conozco. barrio, bro. El que se hace de barro y para la ondita, ¿verdad? Pregunto esto porque ahora ya no se usa más ondita y menos el barro, ¿verdad? Es probable que mucha gente no haya usado. O sea, del viejazo ya. Por eso, bueno, sería... muy poca, profe. ¿eh? Es como hacer una bolita, como la bolita ese que se juega de cristal, pero de barro. Y es duro como, durísimo. Nosotros jugábamos, una forma de decir. Hacíamos el bodoque para ir a matar pajaritos. ¿Verdad? Por eso que hay algunos chistes que se hace con el bodoque, por ejemplo. ¿Verdad? A él le dice, hermana, vos querés, si te morís y volver a resucitar, ¿qué vos querés ser? Y yo quiero ser, no sé, un cisne blanco, una cosa así. ¿Y vos? ¿Y por qué? Y porque los cisnes blancos son hermosos y están en los castillos y yo quiero estar por ahí. Bueno, cada uno con su... Y vos, hermana, y yo quiero ser bodoque, le dice. ¿Y por qué querés ser bodoque, le dice? Y para andar detrás de los pajaritos. Bueno, era un chiste antiguo. ¿Verdad? Bien. Bueno, nadie decía que se ría. Qué groseros eran, profe. Eso eran groserísimos nuestros chistes. ¿Verdad? Bueno, bueno, y ¿se acuerdan que IgG dónde defendían? Compartimiento tisular. Muy bien, Tisular. eso. Muy bien. IgA, 10 al 15% del total de las inmunoglobulinas y cada molécula secretada es un dímero más una molécula de cadena J y un componente secretor. O sea que sería este. Acá está la cadena J, muy similar al de M, pero este es un dímero. Dímero porque este es un monómero y este es otro monómero. Al unirse dos monómeros se llama dímero. El otro se llama pentámero porque son 5. 5 monómeros unidos. Bien. Y es la principal inmunoglobulina en secreciones como el calostro. Todos conocen lo que es el calostro, ¿verdad? Sí, profe. Pues, el que no conoce tiene que preguntar porque entonces se le clarifica ya el asunto y ya deja de joder con eso. Ya directamente ya va a entender. No hay que tener vergüenza si no se sabe. Hay que preguntar. Igual no. Bien. La saliva. Saguete y beso, por ejemplo, se usan de inmunoglobulina ABMT. Lágrimas. Y las secreciones del sistema respiratorio en general. ¿Verdad? Moco y todo eso. O sea que en esos lugares vamos a encontrar en mayor proporción.
Y la unión de la inmunoglobulina a antígeno de superficie bacteriano y vírico impide la fijación de los patógenos a las células de la mucosa, inhibiendo así las infecciones víricas y bacterianas. Fíjense que es, si ustedes se fijan en todo lo que ya vimos, prácticamente lo que estamos viendo es que cada componente del sistema inmunológico se colocan en lugares estratégicos del organismo para tratar de defenderlo, ¿verdad? Y esto defiende las puertas de la entrada, por ejemplo, las vías respiratorias, vías urinarias, intestinos, o sea, todo lo que sea orificios comunes del cuerpo, ¿verdad? Vagina, bueno, sistema urinario y sistema reproductor femenino en este caso. Bueno, en los varones tenemos el sistema reproductor común, por lo tanto no hay dos orificios, por eso nomás. Pero si tuviéramos dos orificios, también en ese debería ser. Bien. IgE es el de menor concentración por razones obvias, ¿verdad? Media las reacciones de hipersensibilidad inmediata, la anafilaxis, participa en la defensa contra determinados parásitos, sobre todo los parásitos intestinales. Y algunos mastocitos y eosinófilos. Sí. Así mismo. Basófilos, fíjense que los basófilos actúan como mastocitos en tejidos. ¿Comprenden? En O su, sea que en su sí. membrana entonces está, profe, ¿verdad? No, acuérdense que habíamos hablado nosotros que esto no hay necesidad que, ahora es IgE, ¿verdad? Pero aquí es la zona variable de unión de antígenos, aquí, en todos lugares, y esta es la zona de unión a membranas celulares. Es decir, que estos son producidos ¿por qué tipo de células? ¿Qué cosa, profe? Esta inmunoglobulina es Linfocitos B. linfocitos B. Insisto en parece hasta ofensivo lo que digo, ¿verdad? En el sentido de que, pucha, tantas veces ya dijiste que es linfocitos B. Pero insisto en esto porque muchas veces los muchachos confunden su acción en cuanto a su producción. Una cosa es producir y otra cosa es la forma en que actúan. Y la forma en que actúan se unen a los mastocitos y a los eosinófilos para forzar una degranulación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Entienden, verdad? Para liberar histaminas, en el caso de que sea alérgenos, y en el caso de que sea del sistema, un problema del sistema de coagulación, libera también heparina, ¿verdad? Se une entonces a los mastocitos, pero está en la membrana del linfocito B, profe. No. Estos son solubles. Solubles. Soluble significa de que, por ejemplo, se produce, vamos a suponer que se produce en el ganglio aquí de la maxilar inferior. Y como son solubles, puede actuar en el dedo gordo. Es una suposición. ¿Se entiende lo que digo? Como es soluble, puede viajar por todo el sistema a través de la sangre y donde se necesita actuar, ahí actúa. Si encuentra un mastocito ahí, pum, se une y produce la degranulación. Pero es soluble. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí, profe. Bien. Sí, adelante. Sí, secreciones en general. De patológico como patológico no es, pero es una pérdida, en el sentido de que como son proteínas, ¿comprenden? Vamos a suponer que ya sabemos que se produce mucho en secreciones mucosas. Los niños, por ejemplo, los bebés,
Cuando tienen mucosidades, no es un esquema patológico eso, sino es un esquema de defensa. O sea que si yo le trato a ese niño, a ese bebé, sus mucosidades, le trato para eliminar sus mucosidades, me refiero, ¿verdad? En vez de hacerle un bien, le estoy haciendo un mal. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ser mocoso. Así de sencillo. Y en las mucosidades se encuentran. Ahora, vamos a suponer que Profe, sí, por ejemplo, si una avispa te pica, por ejemplo, el hinchazón que te produce es la actuación de la IgM, por ejemplo, ¿verdad? no, la IgE, porque la avispa produce, inyecta sustancias alérgenas. Fíjense acá, media las reacciones de hipersensibilidad inmediata, que se llama anafilaxis. Y la anafilaxia es lo que produce la picazón de avispas, hormigas, no sé, el polen, por ejemplo, el polen de algunos árboles y otras más. Y producen reacciones anafilácticas. Es decir, lo que conocemos vulgarmente como alergias. Y en las alergias, en particular, se produce de forma inmediata la inmunoglobulina del tipo E, que a su vez estimula la degranulación de los mastocitos, y estos mastocitos liberan histaminas, y esta histamina produce la inflamación localizada primeramente, y después si es que es una anafilaxia verdadera, eso se extiende al sistema respiratorio, sistema cardíaco, y bueno, se puede complicar. Sí. No, IgE, sí, sí. Bien. Bien, los alimentos eh, eh, contienen aminoácidos que son precursores de la histamina. ¿Entienden? Que no hay necesidad precisamente. Ustedes van a escuchar, habrán escuchado lo que vivieron en el campo, campaña, no en el campo ahí de la ciudad del campo, ya eso, no sé cómo. O te vas a Paraguarí, por ejemplo, ahora no es más campaña porque, pero sí va, ¿verdad? Estoy hablando del campo, campo. ¿Ah? Campo es chacra, vaca, caballos, eso es campo, no es fuera de Asunción. ¿Entienden la idea, verdad? Bueno, ustedes van a hablar, los que vivieron ahí, famosos, escuchan, no vayas a comer, en guaraní siempre dicen, anire upeapa upea y yoja, el poroto, por ejemplo, upea y yoja. ¿Qué es el yoja? El yoja en guaraní significa que es alérgeno, que es alergia, te va a producir alergias, dice, ¿verdad? Quiere decir que la comida que uno come tiene muchos aminoácidos que son precursores de la histamina. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de producir histamina de manera espontánea. Entonces, alimentos que uno consume con mucha cantidad de esos aminoácidos, te puede producir alergia. En este caso, no interviene directamente la inmunoglobulina del tipo E. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que la inmunoglobulina del tipo E participa en la degranulación de los mastocitos para que libere histamina. Pero ¿qué pasa si vos ya consumís alimentos que son precursores de histamina sin que intervenga otros estamentos del sistema inmunológico? Y automáticamente
la histamina te produce alergia, o reacciones alérgicas, mejor dicho. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. En algunos casos, por ejemplo, es alimentos. En otros casos, por ejemplo, es, por ejemplo, una rinitis. La mayoría de las personas aquí en Asunción hoy en día sufren de rinitis, que son como una reacción alérgica, pero a la temperatura, al cambio de temperatura. O sea, por ejemplo, a la mañana temprano, estornuda, tose, estornuda, un ticerú y después a las 10 por ahí le pasa. Bueno, ese es un esquema que es una rinitis, que no tiene mucho que ver con una alergia propiamente dicho. ¿Entiende? Bueno, en la mayoría, no es que siempre es la misma cosa, pero bueno, en la mayoría de los casos ocurre esa situación. Eso, por ejemplo, con solución salina resuelve el problema. O sea, que puede vivir 2 o 3 gotas y tiene solución salina y le pasa eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una rinitis. También, claro, y porque el cambio de temperatura es lo que le produce ese efecto. Y fíjense que eso, por ejemplo, puede tomar antihistamínico, pero no le va a hacer mucho efecto. ¿Por qué? Porque no es la producción de histamina lo que le ocasionó eh, esos síntomas. Y esto es muy importante porque vos le podés dar a tu paciente antihistamínico y se va todo el día dopado en su trabajo, lo que sea, y no le resuelve, o sea, es decir, se va a resolver nomás cuando cambie, cuando sea un poco más elevada la temperatura, se va a resolver eso. Y para disminuir los síntomas, se puede poner solución salina en tu nariz, con jeringa, o hay algunos que ya se venden así, y que le inyectas y ya comen. Mejora muchísimo y desaparece la secreción y nada. No pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, pues sobre todo cuando tenés niños en tu casa. Eso este, es típico. Los niños generalmente tienen rinitis al, al amanecer. Catuete, ese es un problema. Bien, entonces, ¿está? ¿No hay alguien más que tenga algún tipo de curiosidad? En el caso del shock anafiláctico, profe. Bien, el shock anafiláctico, que generalmente es medicamentosa, ¿verdad? Generalmente, no es que sea la única, pero en el shock anafiláctico participa en gran medida la inmunoglobulina del tipo E. ¿Por qué? Porque estimula la degranulación a gran escala de los mastocitos. Entonces, ¿qué sucede? Como los mastocitos están ubicados en casi todo el organismo, produce una reacción sistémica y produce un shock. ¿Saben lo que es un shock, verdad? ¿Conocen lo que es un shock? ¿O no? Hola. Algunos ya se fueron a dormir. Cuando la sangre no es suficiente, creo, profe, ¿verdad? Con el flujo de sangre. Bueno, ese es un shock, un tipo de shock, pero es hipovolémico. Sí. ¿Eh? Pero de cualquier manera es el shock, ¿verdad? La pregunta es shock. Nos preguntamos de qué tipo, ¿verdad? En este caso habíamos hablado del shock anafiláctico, que es producido, es como una alergia exacerbado, sistémico, eh, que es, que puede ser mortal, ¿verdad? Una
Las personas que sufren de alergia al polen, por ejemplo, se va al bosque y puede morir ahí por un shock anafiláctico. Lo que pasa es que es más conocido nomás el medicamentoso porque generalmente son detectados en los hospitales, ¿verdad? Pero sin embargo, en los bosques, bueno, no llega a un origen, no. ¿Comprenden la diferencia, verdad? Bueno, de cualquier manera, como les dije, en la próxima clase probablemente ya vamos a entrar en... ¿Cuándo rendimos esto a todo eso? En junio ya, ¿verdad? La primera semana de junio sería. El 11 de junio. 7. El 7. Es decir, el 7 sería de una clase más después del examen ya. Así Sí, sería, ¿verdad? profe. Sí. Sí, profe. Y es probable entonces que lleguemos a ese punto. Voy a mirar un poco el calendario. Profe, podríamos hacer un repaso en la siguiente clase. Podemos hacer así, sin ningún... Me gustaría hacer los repasos de esta manera. O sea, que sean preguntas, así ven, estas preguntas que ustedes hacen, las hacen por curiosidad todavía, pero viste que si hacemos un repaso, bueno, vos tuviste que haber leído y se te surge la duda, o no entendiste. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Porque si yo vuelvo otra vez a decir nomás las cosas así, yo no sé si eso les va a ayudar o no les va a ayudar. Sin embargo, si ustedes me dicen, por ejemplo, ¿saben qué? Yo no entiendo cómo actúa la inmunoglobulina del tipo E. Es más, yo no sé ni qué es lo que es la inmunoglobulina del tipo E. Bueno, entonces, hablamos sobre eso. ¿Ven? ¿Entiende la idea, verdad? Entonces, se le va aclarando así las cosas. eh, bueno, y vemos qué solución podemos darle a eso. ¿Está bien? Doctor, al final de la clase podrías decir los temas que van a entrar en el segundo parcial. Bien. El 7. Espera que un ratito voy a mirar por mi calendario y después ya ahora estamos acá. Gracias. El 31 sería. Vamos a ver, el 31. Y el 7 sería, sí. El 31 sería ya la última clase antes del examen. Bien. Sí, vamos a ver todo ese tema. Voy a ver si. O le paso a la delegada, que me es más fácil, porque entonces miro así para que no. Que no haya. Bien. Gracias, profe. Seguro. Sol acá es la delegada, ¿verdad? También. Sí, profe. Bueno. El tipo es, como ya dijimos, se une a los receptores la parte de la fracción constante en la membrana de los basófilos y mastocitos, induciendo la liberación de sus gránulos. Esa es la manera que ya habíamos dicho, ¿verdad? Se liberan diversidad de mediadores farmacológicamente activos y aparecen las manifestaciones alérgicas. Bueno, por ejemplo, los mastocitos y los eosinófilos se granulan en presencia de los parásitos, en particular los intestinales. Eso también te da la pauta. Fíjense que mastocitos nunca vamos a encontrar en sangre, pero sí eosinófilos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos un hemograma y aparece eosinófilo en gran escala, lo más probable es que el paciente tenga parásitos. ¿Entienden la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Bien. Basófilos también encontramos en la circulación. Basófilos también tenemos en circulación, solamente que los basófilos, cuando aparecen, son mucho más agresivos que los eosinófilos. Es decir, que nosotros en hematología lo llamamos la célula de la muerte a los basófilos. ¿Ya?
Es decir, que si aumenta la cantidad de basófilos, es muy mala señal. Sí, 0 o hasta 1, 2 es tolerante. Y hay una particularidad en que los que tienen las personas que tienen síndrome de Down tienen en mayor cantidad que los que no tienen síndrome de Down. Ese también es una particularidad. Generalmente los que tienen alto el basófilo, 5%, 6%, o son Down o tienen algún problema metabólico del tipo, ¿cómo se llama esto? Que son muy flacos. ¿Cómo se le dice? Ah, no, anorexia no. Anorexia es un problema psicológico, no metabólico. Bulimia. Ese también, igualito que la anorexia. No, una Caquexia. patología. Desnutrición, bro. No. ¿Cómo es? ¿Cómo dijo? Se me fue nomás. Caquexia. Sí, es caquéxico, pero tiene su nombre. Resulta que cuando yo era joven, feliz y soberano, tenía otro nombre. Y luego cuando me quiero acordar de su nombre real, ahora, el nombre que... Raquítico. Es esas personas que son flaquitas. Hipertiroidismo, bro. No, ese es hormonal. Eso que sean piruí y que tiene diarrea y que esto y que... bueno, Y se me fue nomás. cebollita, profe. No, es una condición de problema de absorción. De nutrición. No, sí ya es la consecuencia. Enseguida me voy a acordar ahora. Las nutricionistas siempre, o sea, en el Paraguay hay muchísimo de eso. Y generalmente aparece, si no aparece en la juventud, aparece después cuando los mayores de 60 años se aparece. Los celíacos. Celíaco, ahí está, la celiaquía. Bueno, y ahora me olvidé lo que quería decir con respecto a eso. Bueno, la celiaquía y Omega todo 3, eso. tomale ¿Cómo? omega 3. Parece que sí. La celiaquía y todo eso, que son problemas metabólicos, aparecen también basófilos al 5%. Y lo más grave es cuando, por ejemplo, ven que la celiaquía, como hay problemas de absorción, y la vitamina B12, por ejemplo, es prácticamente la única fuente que tenemos es a través de la absorción o consumiendo. Entonces, vamos a tener una anemia del tipo megaloblástica, ¿verdad? Pero también se puede manifestar con vasofilia y basófilo, vasofilia difusa en glóbulos rojos y basófilos en glóbulos blancos. Generalmente eso hay que ir investigando en médula ósea en una leucemia, por ejemplo. ¿Verdad? Para que vean nomás que los basófilos cuando aparecen, no aparecen de balde. Son muy exquisitos los basófilos. Por eso es muy importante hacer un buen hemograma para informar eso. Bien. IgD tiene una concentración sérica de 30 microgramos más o menos, o sea, bajísimo. Y junto a la IgM es la principal inmunoglobulina unida a la membrana que expresan células B. Es decir, hay una teoría que dice que primeramente se forman las IgD en la membrana de los linfocitos B y que luego estos se convierten en IgM. Esa es una teoría muy interesante. ¿Por qué? Porque nunca se vio ambas
juntas. O sea, un linfocito B que tenga IgD y IgM juntos. Sino o tiene IgM o tiene IgD. Bien. Y aún no se identifica una función biológica efectora, aparte de ser receptor, ¿verdad? No se conoce una función efectora. Y estas son las funciones efectoras. Opsonización, que al final promueve la fagocitosis de antígeno por macrófago y neutrófilo. Defensa antibacteriana. Activación de complemento, importante para la desactivación y eliminación de antígenos y destrucción de patógenos. Y la otra función muy importante es la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Es decir, que el anticuerpo unido a células blanco, por ejemplo, células infectadas por virus, actúa como receptor que permite que las células atacantes, células asesinas, NK, reconozca y destruya la célula blanca. Esas son las funciones efectoras. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Profe, Adelante, adelante, sin problema. Sí, sí, trabajo. Sí, señor. ¿Por qué qué? Ah. Bien, las influencias conocidas hasta hoy día son A y B, que son las más graves. A, bueno, en este caso, ¿cómo se llama? El descubrimiento fue en ese orden nomás. Entonces a uno se le puso A y después al otro se le puso B. Y la diferencia fundamentalmente es en la intensidad de los síntomas y la gravedad al final de... bueno. ¿Por qué no llamo la lista y después? Porque hay algunos que dicen que... Bueno, y después hablamos de eso. ¿Sí puede ser? Sí, profe. Porque hay algunos que ya me ponen presente y después me da olvidar. Ya se quedé al baño, profe. La podemos leer. Sí, sí, ustedes pueden leer solamente lo que les pediría, que me pongan la fuente, de dónde consiguieron la información. ¿Sí? Ustedes pueden mirar. profe, Te escucho. perdón, profe, por Sí, interrumpirte, te pero escucho. ¿qué posibilidad hay que puedas alzar los PPTs anteriores que todavía no alzaste? Sí, sí, sin problema. Vamos a Profe, hacer ¿me puedes poner presente? Porque justo coincide la hora con un examen Ah. que tengo ahora. Ahora mismo voy a llamar ya la lista. Ahora mismo lo digo. Achucarro. Achucarro Narváez. Él te escribió en el chat, profe. Añasco Fernández. Presente. Antunes. Presente, doctor. Araujo Paredes. Presente, profe. Arias Machuca. Presente, doctor. Arrúa Gaona. Presente, doctor. Baez Cardoso. Presente, profe. Baez Palacios. Presente. Vareiro Vera. Presente. Benítez Melgarejo. Presente. Benítez Román. Presente. Cardoso Vera. Presente. Chamorro González.
Presente, profe. Chena Reyes, Presente. Duarte Vareiro, Duarte Aveiro, presente, profe. Florentín Portillo, Presente, doctor. Gallagher, Presente. Gómez Rodríguez, Hanpar, Presente, profesor. Cara Ibáñez, Presente, doctor. Ley Samón, Alfonso, Presente, doctor. López Benítez, Presente, doctor. Lugo Dávalos, Presente, profe. Lugo Grance, Presente. Mallorquín Cabral, Presente. Martínez Camargo, Presente, doctor. Medina Portillo, Medina Portillo, Morales González, Presente. Ocampos Encina, Ocampos Encina me da così. Parece que no está Ocampo. Olivero, Liceras, Presente, profesor. Ortiz Núñez, Presente. Pertile Urizar, Presente. Portillo Escobar, Presente, profe. Recalde Díaz, Recalde Díaz no está. Luciano Gabriel, Recalde La Rosa, los Recalde no están. Rojas Ortiz, Presente. Presente, profe. Recalde. La Rosa. de Keina Recalde La Rosa. Rolón Gutiérrez, Presente, profe. Sanabria Abogado, Presente. Tilner, Presente. Villalba Jara Presente. y Celaya Holguín. Presente, profe. O sea, tengo solamente ausente a uno, que se llama Ocampos Encina Santiago David. Bueno, Profe. sí, Souza. ¿eh? De Souza. De Sousa. De Sousa. Samara. De Sousa. De Sousa. Presente te puse de Sousa. Bueno, gracias. ¿Vale? Bien. ¿Quién era que me hizo la pregunta de influenza? Bueno, ¿qué es lo que descubriste vos sobre la influenza? Sí. Y sí, ¿ok? La B. Sí. Bien. Entonces lo que tenés que ver, no te voy a poder resolver acá tu problema porque lo que sí te puedo es guiar, ¿sí? Lo que tenés que ver es el mecanismo de acción de la influenza. A y B, de forma independiente, que son muy similares. Te chismoseo ya eso, ¿verdad? Solamente que uno inhibe
inhibe más una cosa que otra. Entonces, ahí nomás tenés que, no hay mucha diferencia en el mecanismo, solamente que en la intensidad es la diferencia, ¿sí? Entonces vos lo que vas a ver es, vas a explicar el mecanismo de ambos y luego ver el tema de la intensidad, que es la diferencia fundamental, ¿verdad? O sea, a modo de chisme también te cuento de que los japoneses le tienen más miedo a la influenza que al COVID. De hecho, ellos no se vacunaron contra el COVID. Pero le llega la influenza y se mueren todos. O sea, se asustan todos, ¿verdad? Que se mueren, se asustan todos. Es muy importante. Fíjense que siempre hay que hablar un poco hacer un poco de salud pública en este tema. Porque al final ese es un problema nuestro también, la influenza. ¿Sí? Sí. Mm, mm. Claro, así mismo. Ah, sí, sí, señor. Sí, así mismo. Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es, fíjate nomás que más o menos en general las vacunas responden en 20 a 30 días, entre 20 y 30 días. Es decir, que si vos le pones cuando ya termina, va a estar descubierto, por decirlo así de alguna manera, un mes o 20 días. No sé si me entendés la idea. Porque la idea de las vacunas es que nos adelantamos al antígeno, ¿verdad? O sea que al organismo le hacemos, le estimulamos como si fuera que es, en este caso la influenza, ¿verdad? Le estimulamos y entonces cuando aparezca el antígeno de la influenza propiamente dicho, el efecto sea mínimo. No, fíjense que es lo que yo les decía, en casi todas las clases les estoy diciendo de que, porque hay una corriente muy fuerte que dice que no vale la pena vacunarte contra el COVID porque no evita que te contamines, ¿verdad? Y yo siempre le digo, ni una vacuna en el planeta evita que te contamines. Todas las vacunas lo que evitan es que el efecto nocivo sea muy grave. Es decir, del mínimo, a veces no sentís nada, o sea, dolor de cuerpo, una febrícula, una fiebre así ligera, 37,5, 38, de 1 o 2 días y terminó. Pero cuando no tenés la vacuna, te dura más o menos 14 días de efecto con unas consecuencias que vos ya no sabés después, porque una de las características de todos los virus es que no sabe cómo va a manifestarse en el sistema inmunológico y, por supuesto, las inflamaciones y todo eso que ya habíamos visto de forma descontrolada, por ejemplo. Y entonces, bueno, puede ser hasta mortal, ¿verdad? Esa es la cuestión que hay que siempre manejar. Ah, no.